Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de julio del 2023. Estamos en un encuentro para trabajar, comentar la obra Una mujer libre de Malena Sándor. Y recordarles que el 4 de agosto comenzamos un curso con Rodrigo Marcó del Pont en que vamos a trabajar las dramaturgas históricas argentinas, desde el siglo XIX a los años 60. Y Malena Sándor es una dramaturga del año 38, perdón, la obra que vamos a comentar, Una mujer libre, es de 1938 y fue premiada por Leopoldo Marechal entre uno de los jurados. Sacó el segundo premio y fue estrenada en el Teatro Cervantes. Hay algo muy interesante en Malena Sándor, de las que ya voy a dar los datos biográficos. Malena Sándor se llamaba María Elena James de Terza, conocida artísticamente como Malena Sándor. Nació en el 1913 y murió en 1968. Fue dramaturga y periodista, y en el 37 estrenó su obra Yo me divorcio, papá, pieza en un acto cuyo tema es la crítica de las convenciones sociales. En 1938 obtuvo el primer Premio Nacional de Teatro por su obra Una mujer libre, que fue representada más adelante en Brasil, traducida al portugués y adaptada al cine, con la coproducción franco-italiana Una donna libera, dirigida en 1954 por Vittorio Cotafavi. Algunas de sus obras fueron Una historia casi verosímil, Penélope Llano teje, Los dioses vuelven. Entre 1948 y 1956 vivió en Europa, en especial en Italia, y allí terminó Y la respuesta fue dada, que se estrenó en Buenos Aires en 1956. También escribió la comedia musical Dame tus labios, Liete, así como libretos para radio y televisión. Bien, esta obra, Una mujer libre, digamos, que yo les envié y que vamos a trabajar hoy, año 38 habla del divorcio. Yo me fijé, estuve buscando en datos históricos sobre la ley del divorcio en Argentina y encontré que en 1932 el socialista Silvio Ruggeri presentó un proyecto y logra la media sanción de la ley de divorcio. En 1954 se aprobó la ley 14.394, cuyo artículo 31 introducía la posibilidad del divorcio vincular. Su vigencia fue corta, hasta 1956. Y después, en el 87, el Senado aprobó el divorcio vincular. O sea que esta obra de Malena Sándor, que habla del divorcio, de una mujer divorciada, una mujer libre, en las circunstancias de una mujer que acaba de divorciarse, que gana un premio en el año 37 la obra y se estrena en el 38, está desfasada en el tiempo porque en Argentina todavía no había divorcio aprobado. Se aprobó en el 54 recién. En el 32 había un debate sobre el divorcio. Por lo tanto, Juan B. Justo y Bravo en 1925 habían presentado un proyecto de divorcio. ¿Se entiende? O sea que históricamente esta obra está desfasada en el tiempo, porque una mujer que se divorciaba en la Argentina era inverosímil, era imposible que ocurriera en ese momento, en el 37-38. Pero había debate sobre la ley del divorcio, y ella tiene dos obras, Yo me divorcio, papá, y esta otra, que es Una mujer libre, que fue estrenada y tuvo 3 funciones en el Cervantes. Bien, la obra tiene unos cuantos personajes, como ustedes la han leído por lo que me han contado. Acá tenemos el afiche, voy a compartir el afiche del estreno de la obra en el Cervantes. Teatro Nacional de la Comedia Cervantes, 18 de noviembre, función vespertina, noche, 18:30, 22:30, Una mujer libre, Malena Sándor, platea con entrada de $1. Este es el afiche del estreno. Y la obra comienza diciendo, acá vamos a compartir nuevamente pantalla. Liana es la protagonista, la joven de 27 años que se divorcia, no tiene hijos, no ha tenido hijos, y está aquí con la madre, Elisa. Ella comienza la obra ilusionada y contenta porque cree que al divorciarse se convirtió en una mujer libre, pero rápidamente su padre
la contradice, porque muy lejos de aceptar, de sancionar, reconocer la libertad de su hija, el padre la devuelve a su hogar, la hace que vuelva a vivir con ellos, con los padres, para proteger su futuro y su reputación. Digamos que, para arrancar, ¿no?, con una lectura muy panorámica de la historia, Liana cree que el divorcio se convierte en una mujer libre y se encuentra con la cárcel social, que su padre, su hermano, los hombres conocidos que la abordan con malas intenciones, con intenciones de amor pasajero. Se ha vuelto una mujer interesante porque es una divorciada liberal, ¿no? Estamos hablando de 1938, ¿no? Y el final, como decíamos con Linian, cuando recién nos contactamos, el final es maravilloso y trágico, ¿no? Es tremendo. Bien, esta es una introducción que hago así para lanzar el comentario y el debate, y quería que intercambiáramos pareceres sobre lo que ustedes leyeron en esta obra. ¿Quién quiere empezar? Y empiezo yo. José Luis. ¿Qué metáfora? Esta semana es la semana del casamiento de mi hija, que ya se casó por civil, y el sábado es la fiesta. Y para mí, ella ya siempre estuvo casada, porque hace un par de años que están viviendo juntos. La estoy escrachando, pero en la modernidad esto es algo normal. Nada, me pareció una antigüedad, y la metáfora la digo por lo descolorido del texto, que hasta el texto aparece como viejo, como que ha pasado mucho tiempo. Obviamente que era una avanzada en el planteo que hacía en esos años, ¿no? Acerca de la liberación de la mujer. Que en parte, por lo poco que sé, creo que comienza con Casa de Muñecas, ¿no? Como una suerte de testimonio de mujeres que deciden irse de ese vínculo. Y a esta altura del partido que vivimos, con tantas libertades y con tantas facilidades de vínculos y demás, nada, me parece un contrapunto interesante para analizar. Yo recién me fijé, y el estreno de Casa de Muñecas fue en 1879. 60 años antes. Y es una historia real, porque ustedes saben que la verdadera Nora efectivamente falsificó una firma, se puso en problemas, la llevaron a un psiquiátrico y volvió al hogar. La verdadera Nora no dejó a la familia. Ese fue Ibsen el que inventó una Nora que se iba. Pues la verdadera Nora fue internada en un psiquiátrico y después volvió al hogar. O sea que la historia de Ibsen es la historia que Ibsen... Sabemos que después Gámbaro escribe Querido Ibsen, soy Nora, y cuestiona a Ibsen por cómo describe al personaje de Nora, ¿no? Es crítico de Nora. También está qué pasó con Nora cuando se fue de su casa. Después está la obra que escribieron del retorno de Nora. Después de Casa de Muñecas, creo que se llama. Bien. Lilian, vos la leíste también a la obra, ¿no? Una Sí, mujer la libre. ¿Qué te leí y pareció? bueno, dos cosas respecto a lo que decía también José. Bueno, una que uno la empieza a leer y decís, qué bueno, qué bárbaro, qué... Yo hago muchas lecturas para mujeres, entonces los primeros párrafos, los primeros guiones, digo, esto está para leerlo, para esto. Bueno, por eso cuando termina con ese final, es decir, ¿no? Viste, quedás media como, que está, me parece buenísimo respecto a la escritura, ¿no? Esta autora logra tener ese final tan inesperado por cómo empieza. Y la segunda reflexión es que lo que decía José, si bien es verdad que todo a principios del siglo XX, digamos, todas las convenciones sociales eran muy fuertes y demás, hoy en la actualidad, siglo XXI, una mujer sola, a una determinada edad, te diría que por ahí un poquito más grande, peor es la cosa, todavía sigue siendo, entre comillas, mal vista. Uy, ¿qué le habrá pasado? Que está Sí. sola. O la mujer soltera que vive sola, ¿en qué anda?
¿Qué vida sexual tiene que no tiene un hombre al lado? Exactamente. Un hombre estable, ¿no? Un hombre oficial que la acompañe, que la cuide, que la proteja del mundo. Entonces se rumorea o que su elección sexual es homosexual, o que es de vida disoluta, o que está loca. O que tiene un carácter insoportable, ¿no? Sí. O sea que Digamos, la no normalidad sé, sigue siendo estar en pareja heterosexual, tener hijos, eso es lo normal, lo bien visto. Lo demás es sí, sospechado. exactamente, esa es la palabra, sí. Así que muy interesante, ¿no? O se Como la tilda de todavía. mala madre, ¿no? Las malas Ujú, madres. Si se ujú, divorció no se va a ocupar de sus hijos porque tiene una vida disoluta. Esas cosas que se dicen. ujú. Que son todas huellas del patriarcado, ¿no? Que sigue vivo el patriarcado. La Sí, verdad es que sí. sí. Así que muy actual también desde ese punto de vista, Sí, lo ¿no? que yo creo que queda medio antiguo es, hay expresiones, el ideal de belleza de la época, el piropo, la lisonja, Mm. los semblantes, hay jergas de la época, ese lenguaje coloquial de una sociedad alta, porque el padre es un hombre, se nota que es una casa, son pudientes, son de alta sociedad, el golf era un deporte de alta sociedad. eh, Esos hombres que se quieren aprovechar de ella, la escena de cuando destruye la cabeza que está, ella es escultora y rompe la cabeza que estaba haciendo para César, la aparición de la mujer de César embarazada, ¿no? Que eso da también telenovela, ¿no? Los culebrones, las telenovelas que conocemos que vinieron después. La telenovela vino después. Digamos, si hay que adaptar esta obra y hay que cambiar el lenguaje. Hay que hacerle retoques en el modo de decir, en el lenguaje, o no, por ahí, ¿no? Y habría que ver si hacerla toda, si llevarla a escena, o narrar algunas de las escenas. La obra es, la duración total en tiempo, no me acuerdo exactamente si lo he leído, cuánto duró después llevada a escena. Pero hay muchos personajes para lo que se estila hoy. Ahora vos lo que querés decir es que el tema está vigente versus lo que yo opinaba que me parece una antigüedad. Yo creo que lo que es antiguo es el lenguaje y ciertas maneras de cortejo. Pero creo que la soledad de la mujer, una mujer libre está sola socialmente, aún hoy. Y no es una, fíjate que tampoco es una frase, una palabra que se diga, está sola, no, está libre. Y es distinto. Claro, o sea, su ideal de libertad, su ilusión de libertad, a esta mujer le dura 2 minutos porque acepta volver con los padres, a la casa de los padres, tiene problemas de supervivencia, de qué va a vivir, de qué se va a mantener, entonces quiere conseguir una cátedra de arte, pero que la va a ubicar también, le tira los galgos, se le sugiere, digamos, quiere ser su amante. Es como una mujer, digamos, tiene algo de alma bella también, eso es está un poquito pasado de moda en el personaje, ¿no? Lilian es demasiado, no es un personaje que muestre, está quebrada, está dividida, termina angustiada, abrazada a la amiga diciendo estamos solas, ¿no? Pero quiero decir, en ella hay algo desfasado en la época, porque ya hay muchos años de vida laboral, aunque hay techos de cristal y los salarios no son equitativos. Es como demasiado, es como demasiado cuidada, vive entre algodones, digamos. La mujer No es que una fracasa, mujer que haya tenido que salir a ganarse la plata. Ella quiere ganar dinero para vivir sola y mantenerse, pero el padre la vuelve a tener bajo su cobijo, la vuelve a traer a la casa. Sí, Carmen, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto verlos. Yo Igualmente. pensé en lo que dijo José cuando la estaba leyendo. Después cuando me fijé en la fecha, cambié un poco el panorama porque
considerando la fecha y considerando además lo que tú dijiste de cuando se aprueba el divorcio en Argentina, es una obra de avanzada en ese momento. Claro. Pero tiene, y en eso estoy de acuerdo contigo, que a veces como que no acaba de funcionar, como que no acaba de cuajar. Sí está el planteamiento de que una mujer tiene el derecho a hacer su vida, a vivir sola y que no por eso debe ser considerada como una mujer, como una mala mujer, por ese simple hecho. Pero como que quizás la ubicación de su clase social que le permite unas cosas, que le da unos privilegios que otras personas que no pertenecen a esa clase social no tenemos. Pues entonces es lo que puede parecer un poquito más, como decía José, del pasado. Pero en términos del planteamiento de inicio, de entrada, a mí me da un poquito de trabajo el final, pero de entrada está muy bien. Y sí, José, todavía en esta época una mujer sola sufre todo esto. Cuando yo fui a comprar casa, lo primero que me preguntaron fue si estaba casada y si tenía hijos. Y yo le dije a la persona que era una mujer, me parece que lo único que hay que tomar en cuenta es si yo tengo la capacidad económica para pagarlo. Porque yo estaba sola. Yo era una mujer divorciada y eso todavía en esta época se cuestiona. Y si estás sola, tú eres una loca de la vida, o sea, porque la gente hace una historia increíble, porque esta mujer anda sola, sabrá Dios lo que está. Y las mujeres mismas, solidarias del patriarcado por conveniencia, son las primeras en juzgar. Eso es así. Así que me parece que es una obra en términos históricos, ¿no? Sobre todo, lo que tú dices, ya en términos de estructura también es una obra que está pasé. O sea, ya apenas se escriben obras de 3 actos con esa cantidad de personajes, sobre todo por una cuestión de producción. No es lo mismo hacer una obra con 3 personajes que hacer una obra con 10 o 12. Y que no todos participan porque, por ejemplo, los jugadores de golf en el bar, hay una terraza en el jugadores de golf donde rumorean sobre ella, después el hermano que se bate a duelo para salvar su honor. La verdad que la pobre mujer, joven, el personaje de Eliana, se quiere liberar de ese hombre que eligió mal, etcétera, etcétera, y se encuentra con un padre que la encarcela, con el hermano que se quiere matar para salvar el honor de ella y anda peleándose con todo el mundo para defender su honor. Los tipos se le acercan para levantársela con malas intenciones, entre comillas. El hombre que parece amarla embarazó a la esposa, que es la esposa, o sea, está sola. Cree liberarse, yo creo que un modo de sintetizarla sería, ese es un modo de pensar, cree liberarse y está entrando en la cárcel de la sociedad. Esa es la gran sorpresa, que todo le responde de modo adverso a su ilusión de volver a ser libre. No hay retorno, la divorciada no tiene retorno en ese momento, según ella lee la sociedad en ese momento, ¿no? Yo creo que el sentimiento de la mujer que se libera de situaciones así es superior a la del hombre. O sea, se siente libre y disfruta esa libertad y se resiste a repetir historias, cosa que no pasa con el hombre. Por lo general, es la mujer la que toma la decisión y el hombre hace que la cosa se estire. Me he divorciado varias veces, así que podría dar testimonio. Sentí esa sensación de libertad como si fuera mía. Me parece que está muy bien expresada. Sí. Y yo creo que eso sigue estando y que la mujer pretende ser libre intentando no repetir esas historias que fueron dolorosas. Obviamente que puede suceder que rehaga su vida, como decían
antes las abuelas, pero sigo sosteniendo que hay ciertas cosas más allá del lenguaje que no son tan así. Lo que sí puedo decir que se mantiene es que quizás una divorciada es más atractiva desde el punto de vista machista. No sé ¿Por si qué? aporto algo, no sé si aporto algo ¿Por qué es de más lo atractiva? A ver. no sé si aporto algo desde mirada masculina frente a 4 mujeres, ¿no? Que tienen la verdad ustedes. ¿Cómo es tu pregunta? ¿Por qué sería más atractiva? Porque quizás genera toda una fantasía de liberal, de haber vivido, de saber lo que quiere, de ser una mujer vivida. Y eso pone al hombre en una situación de mayor desafío. Y en ese desafío se erotiza más, se entusiasma más. No es la verdad absoluta, es lo que creo que debe ser, ¿no? En general, en la mirada de los hombres. Una mujer soltera, grande, no es tan atractiva como una mujer grande divorciada. O sea que la divorciada, uno se supone que le atribuye una experiencia erótica que una solterona no tendría. Exacto. Y por ahí no es así. ¿Cómo? Por ahí no es así. Por ahí no es así. No, está bien. Se ríe Carmen. Por ahí no es así. No, nada en general. No, pero yo entiendo lo que dice José, porque pues una mujer divorciada en principio tiene la experiencia sexual porque pues ya tuvo una relación oficial. Digo, se puede tener la experiencia sexual de forma extraoficial, pero ya si está divorciada, eso dice que ya tiene experiencia en términos sexuales. Y entonces lo otro es que entonces puede llegar el hombre a esa relación sexual sin necesidad de un compromiso previo. Y yo creo que ahí está gran parte del atractivo. Mientras que con una mujer que no ha estado casada, pues entonces primero tienes que hacer todo el proceso de noviazgo y de conquistarla y llegar a casarte con ella, vamos, para entonces poder acceder a lo otro. Yo creo que por ahí viene la cosa. Ni que hablar de una casada atractiva. Donde, Bueno, también. Es que eso es otro de los... me lo contaron, ¿no? Creo que... Les cuento una anécdota muy divertida. Yo trabajaba hace muchos años en Banco Río, años 90, hace 32 años, en la Casa Central, en sucursal de Casa Central, que era el primer subsuelo de Bartolomé y San Martín, en el edificio actual. Y había una vendedora de seguros. En ese momento las tarjetas de crédito estaban suspendidas por el gran problema que hubo con la hiperinflación. Eran seguros de retiro, era una especie de Frankenstein financiero que se vendía en la Argentina. Y era difícil de vender. Entonces la vendedora, chica sexy, que era soltera, usaba un anillo de casado para atraer clientes de seguros. Y ella me explicaba, mira, Elena, yo uso el anillo de casada porque es lo que más atrae a los hombres. Siendo ella una chica muy atractiva, muy llamativa, sexy, muy sexy. Un Era, amigo mío muy divertido. era una engañifa de vendedora. Dígame si no es maravilloso. Sí, pero Es un confirma lo que personaje. dice José. Confirma Un lo que amigo, dice José. un amigo mío separado, y esto no lo hice yo, pero lo hizo un amigo mío de la infancia y que sigo siendo, y que él sigue siendo amigo y él sigue siendo un libertino. Cuando él se separó, siguió usando Libertino. estamos hablando de textos antiguos, siguió usando el anillo de casado porque le constaba que en sus encuentros el anillo de casado
le daba más éxito y más atractivo. O sea que creo que en algunos casos también se empareja la fantasía, ¿no? Después me gusta mucho en la obra cuando ella habla, creo que con la madre, que dice esto de que cuántas cosas no son mías, que habla todo el tema cultural, ¿no? Tan importante, tanto en los patrones que tenemos, las creencias que tenemos, las imposiciones, dice, bueno, ¿cuánto de eso es mío? ¿No? Desafiando y diciendo, ustedes, con toda la crianza, lo que me dieron, me impusieron un montón de cosas que yo me las creo o me las creí, y no es así. Y en definitiva, cuando termina la obra, eso también tambalea, porque, ¿no? El tema de los hijos, estar con alguien, bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? El deseo de tener un Eh, hijo. O sea, la imposición o el mandato de tener hijos, de que ser una esposa con hijos, madre, familia, el ideal familiar y patriarcal, ¿no? sí, pero eso también me parece muy adelantado en la época, que ella se Sí, sí, cuestione, realmente yo estoy ¿no? tan sorprendida, tan contenta de haber encontrado a esta autora. Compré el libro usado por Mercado Libre, escaneé la obra para enviárselas. Tengo que seguir leyendo las obras de ella, pero es realmente en la línea histórica de las autoras que vamos a ver con Rodrigo en el curso. Es una sorpresa, porque estaban Alfonsina Storni y Salvadora Medina Onrubia en los fines de los años 20. Y Malena Sándor aparece en los años 30, ¿no? Y antes estaba Lola Pita en 1919, con también obras que hablaban de la liberación de la mujer. Marcela, Muñecas de lujo, o sea, eran maestras, periodistas y dramaturgas. O sea, tanto Sándor como Lola Pita del 19 era maestra, periodista y dramaturga. En ese momento la profesión de maestra era la profesión, ahora por ejemplo Rodrigo me contaba que encontró una obra de Alfonsina Storni que es maravillosa y de niños, que es feminista. Hay un Alfonsina niño también fue que una, comete no, que Alfonsina también fue una adelantada para su época, una totalmente, mujer que quedó totalmente. embarazada, más o menos estamos hablando de contemporáneo, estaba con un hombre casado, queda embarazada, le dice, mira, no te hagas problema, no te hagas cargo, yo me voy. Se va del lugar donde estaba viviendo, se viene sola para Buenos Aires, embarazada, joven, sin trabajo, sin dónde vivir. La biografía de Sí, 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 Alfonsina es impresionante, es impresionante y es sale impresionante. adelante sola y bueno, termina como termina, pero porque ella estaba Sí. muy Bueno, enferma, pero ella venía, se hace famosa como una poeta suicida. La canción de Alfonsina claro, y el mar no pero hablan de es, su feminismo, hablan claro, del claro, suicidio y de su soledad, de su tristeza, pero no sí, hablan de lo que era ella estando sana, joven, escribiendo, exactamente. combatiendo con la sociedad. Sí, que consiguió un trabajo, escribía también, crió a su hijo sola, se buscaba trabajo para poder criar a su hijo y dejarlos también, y ella se enferma de cáncer de mama. Se Sí, opera y después vuelve a recaer, y cuando está muy enferma, sin posibilidades, digamos, de sanar, ahí decide suicidarse. Y cuando decide suicidarse, decide irse a Mar del Plata. Planea claro. todo, planifica todo. Impresionante. Y tiene una poesía que no sé si la conocen, que yo la conocí Hombre hace pequeñito. poco. No, esta se llama Loba. Y justamente en la poesía ¿La dice querés leer? esto. A ver dónde la tengo. La Sí, podemos buscar, porque la busco en no, internet y la publico. la tengo, espera, la tengo por acá. ¿Sabes por qué? Porque ahí justamente ella le dice, cuando que está embarazada, le dice a todos, mientras la buscas, le dice a otras mujeres, y ustedes que se ríen de mí, que hablan de mí por atrás, ojo porque yo soy una loba, sé defenderme, sé mostrar los dientes, o sea, a esa sociedad reprimida de esta época, 1920, 1930, se le enfrenta, pero principalmente a las mujeres. Muy interesante. ¿La encontraste? Si Sí, no, yo te la la voy a busco. compartir. Es bárbara. Ahí está.
¿Querés leerla, Lilian? Sí, cómo no. Dice, yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pudo ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello. Libre se eleva mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. Creo que sigue un poquito más. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar esa loba. Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id si acaso podéis frente a la loba y robarle el cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor. Id solas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Wow. Y ahí ya termina, la que pueda seguirme que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo y después yo y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Me encantó. No, Felicitaciones. para esa época es Gracias. espectacular, ¿no es cierto? Sí. Es fabuloso. Gracias por compartirlo. Sí, Ujú. y es contemporánea a esta autora. Por eso Claro, es 10 decir, años, esta obra, o sea, El amo del mundo es del 28, 27, y esta es 10 años después. ay, Y la cuestión del divorcio, como yo decía, recién vino en el 54, estuvo 2 años aprobado, 54 y 55, y después vuelve recién en el 87 con Alfonsín. Es así, ¿no? A ver, los años que yo había encontrado acá, ya cerré la fuente de... bueno, yo había dado hace un ratito las fechas de la fuente bibliográfica que encontré. Digamos, el debate por el divorcio estaba vivo, como fue el debate por el aborto hace poco acá en Argentina. Ahí, el momento en que se estrena esta obra de Malena Sandor, Una mujer libre, estaba en el debate por el divorcio, porque había media sanción, había un proyecto del 29, o sea, estaba ahí, estaba candente la cuestión del divorcio, como un derecho de la mujer, ¿no? Que tardó tiempo, pero digamos, es muy interesante la lectura que hace ella de la sociedad, de los prejuicios de la sociedad. Es muy interesante porque, como decíamos hace un rato, todavía hay algunas cuestiones que siguen vigentes. El ideal de madre, el ideal de mujer virtuosa, ¿no? Los deberes de la mujer, el modelo de mujer que se espera que exista. Yo vengo de ver Barbie con mi hija. Fuimos a ver Barbie, que es una película feminista, claramente feminista, contemporánea. Y
la verdad que si uno abstrae los temas de discusión, siguen siendo los mismos. No se entiende, con tantos progresos que hubo en cuanto a los derechos de la mujer y el avance femenino, por qué sigue habiendo tanta resistencia, ¿no? ¿Por qué sigue vivo todavía el patriarcado? ¿A qué obedece? ¿Será Es que yo me realmente des- incomprensible. será que yo me despatriarqué? Entonces, no veo mal la existencia, no veo con malos ojos la existencia de una mujer divorciada. Quizás haya sectores de la sociedad que sí lo ven. Por eso lo vi en la antigüedad, nada más. El Sí, yo padre en la con la antigüedad la relación, veo, por ejemplo, en esto de que ella, por ejemplo, hay una inocencia en el personaje, en Diana, hay una inocencia respecto de los hombres que hoy las mujeres ya no tenemos, y las mujeres más jóvenes ya no tienen, ¿no? Esa cosa medio ilusa que tiene. Esa cosa de alma bella, de que es inocente, de que la sorprende la mala fe de los hombres. ¿Será porque hoy el tema del acoso sexual está, ¿no? El abuso sexual, el acoso sexual está tan denunciado hoy en día? No hace tanto tampoco que está tan vigente, después del Me Too en Hollywood, etc. Entonces, acá en esta obra todo el tema del acoso sexual está a la orden del día. Todos los personajes son acosadores, todos los hombres son acosadores. No hay uno que se salve. En ese sentido, creo que es como está como medio vetusta, pero digamos, si uno tuviese que versionarla o hacer una nueva versión de esta historia contemporánea, hay cuestiones que están todavía vigentes. Esa soledad final, ¿no? Sentirse sola en su libertad, pues una incomprendida, ¿no? Los prejuicios de los otros, la dificultad para enamorarse. Eso creo que está muy vigente hoy. ¿Ustedes conocían a Malena Sándor como autora? Lilian, ¿vos la conocían? No, ¿José Luis? no. Bueno, No, es una no. autora que fue muy relevante, digamos, hoy que está en plena discusión por qué en el sistema público teatral no hay obras de mujeres estrenadas o muy pocas. Esta fue estrenada en Cervantes, duró 3 funciones, 3 días, pero bueno, se estrenó en Cervantes. Y ahora, bueno, ahora me enteré que el año que viene se va a hacer La Malinche de Cristina Escofet en el Cervantes, que está dirigido por Jorge Dubati. O sea que va a haber una obra de Cristina Escofet en el Teatro Cervantes el año que viene. Es una primicia que les doy. Digamos, pero el olvido de los autores, de las dramaturgas argentinas es un escándalo. Hay que ir a buscar, hay que hacer una excavación arqueológica para encontrar los nombres de las autoras, qué obras, qué es lo ¿Cómo que la yo hago. encontraste vos? ¿La ves en lo que haces? Claro, cuando armando el curso con Rodrigo, que vamos a empezar a dictar el primer viernes de agosto, que yo he divulgado acá en la página de invitaciones a leer, armando la serie de autoras, me encuentro con esta autora en un artículo, creo que de Susana Tarantubies, que es mi directora de tesis, cuando habla de las autoras argentinas históricas, y hace como un paneo de las. Y Beatriz Seibel, que es una autora que falleció, dramaturga e investigadora de historia del teatro, también ha publicado sobre esta autora. Si ustedes la googlean van a encontrar material. En el Teatro Nacional Cervantes, yo ahora les voy a mostrar de la página del Teatro Nacional Cervantes la info que hay. A ver dónde está. No, este es el poema de... Ya comparto con ustedes la info que hay del Teatro Nacional Cervantes de esta... Acá está. Acá la encontré, la voy a compartir. Me voy a agrandar un poquito. En el Teatro Nacional Cervantes dice, en 1938, entre 104 obras presentadas al concurso de autores nobles, se eligió Una mujer libre de Malena Sándor y Presencia de Mariano López Palmero,
que se estrena en 1939. La comisión de lectura, que ahora solo elige las obras de autores nobles, está integrada por Rafael Arrieta, Alfredo Bianchi, Cunil Cabanelas y Leopoldo Marechal. La obra de Malena Sándor, primera dramaturga que accede al Teatro Nacional, recibe ese año el segundo premio de la Comisión Nacional de Lectura. Autora, periodista, traductora, Sándor tiene una interesante producción en teatro, radio y televisión. La excepcional presencia de autoras en esta sala es un reflejo del panorama teatral de Buenos Aires, donde aún las dramaturgas son escasas. Esta fuente es Beatriz Seibel, 2010, Historia del Teatro Nacional Cervantes, página 36-37. O sea, esa es la fuente donde extraemos el dato de que Malena Sándor había estrenado en el Cervantes esta obra. O sea, ¿Quiénes fueron los actores y las actrices? no tengo acá la página porque no la escaneé. Yo no sé por qué me evité, me salté la página de los personajes con los actores pero les debo el dato. Así que bueno, es muy interesante releer. Es muy interesante el releer a estas autoras, las circunstancias en las que publicaron sus obras, qué pasó con ellas. En el caso de Alfonsina Storni con El amo del mundo, que la trabajamos en el taller, ella escribe un descargo en La Nación, que yo transcribí, lo fui a buscar a la Biblioteca Nacional, y lo transcribí, lo tengo en mi tesis también. Que esa carta de Alfonsina Storni al público, donde habla de la crueldad con la que fue evaluada su obra, ¿no? Porque era una mujer la autora, ¿no? Es muy bonito, está publicado en la página de Dramaturgas en Facebook. Yo la publiqué hace poquito, la carta que escribió Alfonsina Storni cuando sacan de cartel su obra El amo del mundo, porque le había maltratado mucho la crítica, a causa del tema del amo del mundo, que también es una mujer libre. Una mujer, y yo creo que el antecedente de la obra de Alfonsina Storni es Una mujer sin importancia de Oscar Wilde. Creo que ella seguramente había leído Oscar Wilde, porque la obra de Oscar Wilde, Una mujer sin importancia, que es una obra feminista, ya estaba publicada en castellano en las revistas de teatro locales. Ajá. Así que bueno, Malena Sándor es una de las dramaturgas argentinas a tener en cuenta, que habla de las consecuencias de un divorcio en una mujer en su época, aunque eran conjeturadas porque no había divorcio todavía. El divorcio apareció 15 años después, pero ya había debate sobre el divorcio. Entonces ahí vemos cómo, efectivamente, como dice Badiou, el teatro es vehículo de los feminismos, ¿no? Una obra teatral denuncia un estado de cosas de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Tiene algún comentario más? Alberto se retira al final porque no soporta ver esa escena tan desagradable, que es ver a su hija divorciada, rodeada por 3 hombres que la están festejando de alguna manera. ¿Cuánto le hace mal a él por sus propias convicciones y por el bienestar de su hija? ¿Y cuánto por el qué dirán los miembros de la sociedad a la cual él pertenece? Hoy eso está tal cual, no tanto. Siempre es el caso por caso. O sea, tenemos familias muy conservadoras, familias hipercatólicas, hombres a la antigua. Hay de todo, el mundo es variado. Hay diversidad sexual y hay diversidad, más allá de la diversidad sexual. Hay diversidad cultural, hay prejuicios, hay hombres ultraconservadores. La religión colabora, si se es muy católico, por ejemplo. Los clanes religiosos, ¿no? Entonces, todavía hay opresión. No se puede decir que en todo el mundo haya liberación. Si hay países de otros continentes donde la opresión es un escándalo, ¿no? Sigue siendo un escándalo. Estaba pensando que por ahí sí, lo más rico de esta obra es representarla en ese contexto, ¿no? Justamente como para siempre tener en cuenta cómo es la lucha y cómo es el proceso.
¿no? Así, y por ahí poder después decir, bueno, qué cosas todavía siguen vigentes después de tantos años, ¿no? Pero no licuarla, digamos, o sí, bueno, pero lo rico me parece que es eso lo que muestra, ¿no? Claramente, ese panorama tan real, tan real. Bueno, ¿les ha gustado Una mujer libre con toda su antigüedad? Sí, sí, Bueno, me alegra sí. mucho. Y Em, te hace sentir, ¿viste? El final, cuando te hace sí, sí, fue un sentir, final muy logrado. Es muy ya logrado. está, ya valió. Sí, sí, ese final yo creo que amerita una adaptación, una nueva apuesta, en homenaje a esta obra y a ella, ¿no? Sería muy lindo poder hacerlo. Vamos a ver si puedo, si encuentro un equipo, si engancho a más gente, digamos, para hacerlo. El miércoles que viene, a mí se me ocurrió armar una propuesta de cómo empezar a escribir teatro, pero con bibliografía de mujeres, de escritoras mujeres. Y la primera propuesta, en mi experiencia de escribir teatro, que es reciente dentro de todo, y ha sido académica, en la maestría en dramaturgia de la UNA, yo propongo empezar con con una obra de teatro que se llama Mi mamá y mi tía, de Vivi Telas, en la que Vivi Telas inaugura lo que ella llama biodrama, de la cual apareció a partir de lo cual biodrama es una técnica de escritura teatral de la cual se desprendieron grandes obras contemporáneas en Argentina, como Nunca te vi tan adorable, Nunca estuviste tan adorable de Dolte. Creo que la familia Coleman del dueño de Timbre 4 también es de esa tanda de obras. Con María Oneto, la que nombraste. Sí. Y digamos, mi idea es trabajar el miércoles que viene, en un encuentro como el que estamos ahora, a distintas autoras que hemos trabajado en taller de dramaturgas, en un orden, en una especie de boceto de programa de cómo empezar a escribir teatro, pero a partir de teatro escrito por mujeres. Esa es la invitación que les hago para el miércoles que viene, que ya estoy divulgando, ya estoy difundiendo. Bárbaro. Voy a recurrir y voy a divulgar talleres que ya hemos hecho. Mi mamá y mi tía ya lo hicimos en 2021, a esa obra, la comentamos. Después está el teatro de Cristina Escofet, que acabo de mencionar. El teatro de Griselda Gámbaro, que es la gran autora de lo que se llamaría adaptaciones o apropiaciones, cuando hace Antígona Furiosa, Señora Macbeth, Penas sin importancia, Querida Ibsen Soñora. Son todas obras de ella donde reversiona obras del canon de la dramaturgia masculina. Digamos, armé un programa hipotético para quien quiera empezar a escribir teatro, que quiera encontrarse con este encuentro, que el que haremos el viernes que viene, con una cantidad de bibliografía para empezar. Porque yo creo que el biodrama, como técnica, es la vía regia para saber lo que es lo teatral. Porque es encontrar lo teatral en la propia vida, en la propia historia familiar. El biodrama es una hermosa técnica. Hay un libro hermoso de Vivi Telas que vamos a comentar, de una investigadora de su obra. Así que bueno, todo eso lo vamos a trabajar el miércoles que viene. Si quieren engancharse, los espero. Buenísimo, bárbaro. Y les agradezco muchísimo, como siempre, que estén enganchados en la propuesta. Les mando un Gracias a beso vos, grande. Elena. Gracias, Chao, buenas tardes. Chao, Chao. chao. Eso